¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy vamos a tener la capacitación de identificación y aspectos e impactos ambientales. Para esto vamos a iniciar con algunas generalidades y definiciones, ¿no? Tenemos que el aspecto ambiental es todo elemento de las actividades, productos o los servicios que se puedan dar en una organización y que esos interactúen con el medio ambiente. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de aspectos ambientales, hablamos de una interacción con el medio ambiente. Por otro lado, tenemos los impactos ambientales. Los impactos ambientales son cambios ya en el medio ambiente, ya sean adversos o beneficiosos, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. ¿Ok? Entonces, por un lado tenemos los aspectos, que es la interacción con el medio ambiente, y por otro lado tenemos los impactos ambientales, que ya viene a ser la consecuencia o el cambio en el medio ambiente, ya sea negativo o sea positivo, ¿no? Adicionalmente a esto, recordar que un aspecto ambiental significativo es todo aspecto ambiental que tiene o puede tener más de uno, que puede tener uno o más aspectos ambientales significativos. ¿Ok? Asimismo, recalcar que todo aspecto ambiental significativo que se pueda detectar en alguno de los clientes o en alguna organización, tienen que ser comunicados a todos los niveles pertinentes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes estén elaborando su matriz de aspecto de impacto ambiental para un cliente en específico, con las condiciones que se tienen ahí, y si ustedes identifican un aspecto ambiental significativo, pues esto debe ser comunicado a todas las partes que intervengan, ¿no? Como puede ser el caso de operaciones, ya sea de limpieza, servicios generales o saneamiento, también a la jefatura o al área SOMA, al área SIG, para poder gestionar justamente cómo se va a atacar este aspecto ambiental significativo detectado. Ok, entonces tenemos que un aspecto, veníamos diciendo que eran los elementos de las actividades, de los productos y los servicios, y el impacto era el cambio en el entorno, es decir, en el medio ambiente, que podía ser la calidad del aire, la calidad del agua o el suelo, ¿no? Entonces tenemos acá una relación de causa-efecto, en donde el aspecto es la causa y el impacto es el efecto que va a tener. ¿En dónde? En el medio ambiente. Algunos ejemplos, tenemos como aspecto al consumo de combustible, lo que va a originar o lo que podría originar un impacto en el agotamiento de los recursos fósiles, que este viene a ser el efecto de este aspecto. Tenemos también la emisión de gases de efecto invernadero, que tendría como posible impacto la afectación de la calidad del aire. Tenemos también otros ejemplos, como el consumo de papel, que es el aspecto, y el impacto es el agotamiento de los recursos naturales. La generación de residuos sólidos, que el impacto podría darse en la afectación de la calidad del agua, del suelo o del aire, ¿no? Dependiendo cómo ese residuo sólido es gestionado, su disposición, ¿no? Si hablamos de una inadecuada disposición, pues este residuo podría terminar en un río o en el mar y contaminar o afectar la calidad del agua. Si es que este residuo termina en un botadero informal, podría afectar la calidad del suelo. Y si este residuo por una mala gestión termina siendo quemado, pues habría una afectación de la calidad del aire. Asimismo, cabe recalcar que en la norma ISO 14001, que es con la que estamos certificados en el sistema de gestión de medio ambiente, nos habla que nosotros tenemos que identificar el ciclo de vida. Ojo, solamente nos pide identificar en qué etapa del ciclo de vida está, no nos pide hacer un análisis total del ciclo de vida. Entonces, para poder identificar necesitamos saber qué es el ciclo de vida. El ciclo de vida son las etapas consecutivas, interrelacionadas, de un sistema de producto o servicio desde la adquisición de la materia prima o su generación a partir de los recursos naturales hasta la disposición final. Entonces, nosotros, ¿qué etapas tenemos en el ciclo de vida? Tenemos la adquisición de materias primas, tenemos el diseño, la producción, el transporte o entrega, el uso, el tratamiento al finalizar la vida de vida y la disposición final. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estemos elaborando la matriz de aspectos e impactos ambientales, luego de haber identificado los aspectos, identificar cuál podría ser el posible impacto, tenemos que identificar en qué etapa del ciclo de vida del servicio se da ese aspecto. Ok, otras definiciones que son importantes es que cuando nosotros calculamos el nivel de significancia de ese aspecto ambiental, tenemos en cuenta cuatro ponderaciones, que vienen a ser la magnitud, la presión por partes interesadas, la severidad y la probabilidad. Ok, ¿qué es la magnitud? Es lo que refleja las dimensiones donde se hace efectivo el impacto ambiental, es decir, la cantidad y la calidad.
Ok, pues no va a ser lo mismo que yo contamine 1 litro de agua que pueda contaminar 100 metros cúbicos de agua. Ok, hablamos de una mayor magnitud. También evaluamos la presión por partes interesadas, que es el grado de percepción o de la afectación de las partes interesadas con relación al impacto ambiental identificado. En estas partes interesadas, pues, ¿quiénes están? Están los clientes, están las comunidades aledañas, están incluso los entes rectores como el MINAN o el OEFA, entre otros. Incluso la municipalidad también es un ente rector. ¿Ok? Tenemos luego la severidad. Esto es el grado de intensidad del impacto, considerando la capacidad del medio ambiente de separarlo o revertirlo bajo sus efectos y restablecer la condición original, ¿no? El medio ambiente, las fuentes naturales, ya sea agua, tierra, aire, tiene un sistema natural de remediación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo boto un efluente a un río en una concentración baja, el agua como tal puede recuperarse por sí solo, ¿no? Puede diluirlo, mezclarse con el resto de agua y la concentración baja y el agua vuelve a tener su calidad que tenía antes, ¿no? O participación de la bacteria, de las cadenas tróficas, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando hay una contaminación que excede? Ya estamos hablando de, perdón, cuando hay un efluente que se descarga y excede esta capacidad, es donde hablamos de una contaminación o de un impacto que sea en ese medio receptor. Entonces, la severidad es justamente medir eso, la intensidad del impacto, ¿no? Si es que el ambiente, la fuente se va a poder revertir por sí solo o no se va a poder revertir por sí solo y va a generarme un impacto como tal. La probabilidad, al igual como en el IPRC, pues refleja la ocurrencia del impacto ambiental. Para nosotros iniciar con nuestra matriz, siempre va a ser importante iniciar con un mapa de procesos. Esto para tener una mejor identificación de los aspectos ambientales y los impactos ambientales. Se debe elaborar un mapa de procesos donde se puedan identificar las entradas y las salidas en relación a los insumos, a los recursos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá en cada proceso, en cada actividad o en cada tarea? Identificar sus entradas y salidas en donde tenemos mapeados los suministros, la materia prima que se utiliza, las máquinas, las herramientas, los insumos, etcétera. Y en las salidas, pues, ¿qué salida estoy teniendo? ¿No? Si hay un consumo de recurso, si hay un efluente que se descarga, si hay una emisión de algún gas que se está emitiendo, si hay residuos, etcétera. Entonces acá tenemos un ejemplo de lo que es la ejecución del servicio en limpieza de servicios higiénicos y vestuario. Tenemos la primera parte o la primera tarea que es la dilución de productos de limpieza y traslado. Acá tenemos como entrada la utilización de productos de limpieza, tenemos también agua para hacer la dilución, tenemos envases. Entonces tenemos que revisar ahora las salidas, ¿no? Nosotros tenemos utilización de productos de limpieza, entonces, ¿cuál es una posible salida? Un potencial derrame de productos químicos. Tenemos también el consumo de agua, tendríamos también una, una descarga de efluentes, que no está considerado acá, falta agregarlo. Y como también estamos usando envases, que al final esos envases van a tener un ciclo de vida que cumplir y van a ser desechados, tendríamos también una generación de residuos sólidos. Lo mismo pasa con la siguiente tarea, en la limpieza de pisos, ¿no? ¿Qué utensilios usamos o qué materiales utilizamos, etcétera, ¿no? Acá tenemos como ejemplo la escoba, el recogedor, la mop de piso, el detergente uso diluido, el uso de cera, el uso de ilustradora, de pad, bolsas, ¿no? Entonces, eso, todas son mis entradas. ¿Cuáles vienen a ser mis salidas, ¿no? El consumo de productos químicos, un potencial derrame de productos químicos, la generación de residuos sólidos, ya que la escoba, el recogedor, la mop va a cumplir un tiempo en donde van a tener que ser desechados. Entonces, tengo una generación de residuos sólidos. El consumo de agua, el consumo de plástico por el tema de las bolsas, la descarga de efluentes, el consumo de energía eléctrica para el uso de las lustradoras y también la generación de los RAEs que se pueden hacer producto de la lustradora o de otro equipo que podría tener, ¿no? En el abastecimiento de dispensadores, jabones y papel, igual, ¿no? Tenemos productos químicos de limpieza, papel higiénico, envases. Y las salidas tenemos el consumo de producto químico, el consumo de papel, posibles derrames de productos químicos, generación de residuos sólidos. Entonces, una vez que ya tenemos ese mapeado de procesos, es que vamos a ir a nuestra matriz de aspectos e impactos ambientales. Acá quizá no lo reconozcan, está un poquito partida y de paso también les presento que se ha actualizado la matriz de aspectos e impactos ambientales de versión. No le hemos agregado una nueva columna, ¿no?
Entonces, esta es la matriz de aspectos e impactos ambientales que todos ya conocemos. Esta es la actualización. Lo que se ha cambiado, o mejor dicho, lo que se ha agregado es que ahora tenemos el nivel de significancia, ¿no? Acaba de detallar si el impacto o el aspecto es benéfico, si es muy bajo, si es moderado o si es importante. Es el único cambio en concreto que ha tenido. Y ahorita vamos a ver cómo hacer el desarrollo de esta matriz paso por paso, ¿no? Vamos a partir la matriz para poder explicarlo mejor en tres, cuatro partes, donde la primera parte que vamos a ver es justamente esto, ¿no? El proceso, la actividad, el aspecto, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Primero, identificar el proceso, luego identificar el subproceso o la actividad en donde se está desarrollando, los aspectos ambientales asociados a esa tarea, a esa actividad, a ese subproceso, la etapa del ciclo de vida en la que se encuentra ese aspecto, que es lo que mencionaba más atrás, hace rato. También identificar si este aspecto está siendo influenciado o controlado y cuál es el posible impacto que estaría generando, ¿no? Entonces, para poder nosotros también saber si está influenciado o controlado, hay que definir estos dos términos. ¿Qué es influir? Influir en un aspecto ambiental implica promover cambios en el comportamientos, políticas, tecnologías, prácticas que afecten dicho aspecto de manera directa o de manera gradual. La influencia se basa en fomentar mejoras a través de la educación, la sensibilización, la incentivación y la colaboración. Mientras que controlar un aspecto ambiental implica implementar medidas directas y regulaciones estrictas para gestionar y limitar los impactos negativos de las actividades humanas sobre el medio ambiente, ¿no? El control se basa en la intervención activa y el cumplimiento de normas y estándares específicos. Acá tenemos también algunos ejemplos, un resumen también de la definición. Influenciar es promover cambios indirectos y graduales y controlar es implementar medidas directas y regulaciones. Ejemplos de influenciar, pues campañas de sensibilización, promoción de renovables. Ejemplos de controlar, regulaciones de emisiones y zonas protegidas. Las características es que cuando nosotros hablamos de un aspecto influenciado, es que es algo indirecto, es algo gradual y es algo colaborativo, porque estamos trabajando con las personas en crear una conciencia o unos cambios en los comportamientos. Mientras que controlar es algo más directo, es algo inmediato y es algo regulatorio que puede ser fiscalizable. Entonces, acá tenemos el primer ejemplo, siguiendo con la limpieza de servicios higiénicos y vestuarios, tenemos el proceso de ejecución del servicio. Es un proceso de limpieza de servicios higiénicos y vestuarios, en donde, por ejemplo, el primer aspecto ambiental identificado es el potencial derrames de productos químicos. ¿O en qué etapa del ciclo de vida está? Está en la ejecución del servicio, en producción. Este aspecto decimos que es controlado porque ya tenemos más control acerca de quién va a hacer la dilución de los productos químicos, ¿no? No lo hace el operario, por lo general lo suele hacer el residente el supervisor residente o lo hace el jefe de grupo. Y también ya está controlada cuánta es la cantidad de la dilución, cómo se va a hacer la dilución, mediante la jarra medidora, etcétera, ¿no? Tenemos un posible impacto que podría ser la afectación del suelo. Por otro lado, tenemos otro aspecto ambiental que puede ser el consumo de agua. También está en la etapa de ejecución del servicio, porque ya estamos hablando justamente de la ejecución, ¿no? Entonces, la etapa de ciclo de vida es justamente en la ejecución. Está siendo influenciado. ¿Por qué decimos que es influenciado? Porque no podemos controlar en su totalidad el uso de agua, ¿no? O sea, el operario de limpieza para hacer su actividad necesita llenar un balde. Nosotros no sabemos si está llenando el balde, deja el caño abierto, se va y regresa y ya se llenó el balde, se estuvo chorreando agua y se estuvo perdiendo, ¿no? Es algo que nosotros influenciamos mediante ¿qué? Mediante las campañas, mediante los boletines ambientales, mediante las capacitaciones de manejo de recursos de agua, mediante la capacitación de aspectos impactos ambientales, etcétera, ¿no? Entonces, ahí como estamos viendo de la manera de influir en el cambio de las actitudes de la persona, decimos que es un aspecto ambiental influenciado. El impacto del agotamiento del recurso, en este caso el recurso hídrico. Tenemos otro ejemplo, generación de residuos sólidos no peligrosos, igual en la etapa de vida de ejecución de servicio, influenciado también por el mismo, ¿no? No podemos
controlar, por ejemplo, el tema de la segregación, ¿no? Cuando todas las personas tienen una conciencia mental ok, yo genero este tipo de residuo plástico, lo voy a poner en el tacho blanco. Y así, etcétera, ¿no? Estamos hablando de un tema de cambiar hábitos o cambiar conductas, entonces es influenciado. El posible impacto es en la afectación del suelo, el aire o incluso el agua, ¿no? Cualquiera de los tres, dependiendo si es que no se da una buena gestión de residuos sólidos. Entonces, luego que ya hemos visto esta parte, ¿ahora qué sigue? Ahora tenemos que identificar si es en qué momento se produce la situación, la generación, la temporalidad, la clase, la legislación. Es el siguiente paso. Tenemos los mismos aspectos del ejemplo anterior, tenemos el impacto, tenemos que ver la situación. La situación puede ser normal, anormal o de emergencia. ¿Ok? Decimos que cuando es normal, cuando es algo de una actividad rutinaria, que siempre lo hacemos, decimos que es algo anormal cuando casi nunca se da, y decimos que es de emergencia cuando más que todo se habla de algún tema de contingencia que podría pasar, ¿no? Luego tenemos que poner la generación. La generación es si es directa, si es indirecta, si es potencial. Luego la temporalidad, si es actual, si es futuro o si es una pasada, ¿no? En el caso de que haya habido un incidente en ese aspecto, se pone temporalidad pasada, ¿no? Por ejemplo, tuvimos el año pasado un evento en un cliente en donde hubo un derrame de hidrolina. Entonces, eso se puso con el momento de actualizar la matriz como una temporalidad pasada, ¿no? Es un evento que ha ocurrido, un incidente ambiental que ha ocurrido y que no había sido identificado. Y se pone la clase, ¿no? Si es adverso, si es beneficioso. Adverso si es que da un impacto ambiental negativo o beneficioso si da un impacto ambiental positivo. Como por ejemplo, en el caso de servicios generales, cuando se hacen los mantenimientos a las áreas verdes, se aplica a fertilizantes, ¿no? Entonces ahí hay un impacto beneficioso, porque justamente el poner la materia orgánica enriquece y proporciona nutrientes al suelo, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que hay un impacto positivo. Lo mismo con la reforestación, ¿no? A veces un cliente nos contrata y nos dice, ¿sabes qué? Quiero que me forestes tantos árboles. Ok, ahí también estamos teniendo un impacto positivo por el hecho de que estamos proporcionando mediante esa plantación nuevas fuentes de oxígeno. Y siguiendo el ejemplo de la limpieza de vestuario, teníamos el potencial derrame de productos químicos. ¿Esto cómo sería su situación? Sería una situación de emergencia, porque es una contingencia que podría pasar. No es una situación normal, no es una situación que a veces pasa. Es una situación que podría pasar si no se siguen las formas de trabajo adecuadas. Tenemos la generación que es potencial, tenemos la temporalidad que es futuro, que estamos hablando de algo que podría pasar en un futuro, por eso se dice potencial derrame de productos químicos. Tenemos la clase que sería adverso. Luego tenemos el consumo de agua, el agotamiento de recursos. Es una situación normal, todos los días durante las actividades consumimos agua. Es una generación directa, es un consumo que nosotros hacemos como tal. Es una temporalidad actual, como les digo, es una cosa del día a día. Y el efecto es adverso, ¿no? Luego la generación de residuos sólidos es igual, es una situación normal porque todos los días generamos residuos sólidos, es una generación directa, es una temporalidad actual y es de clase adverso. Entonces, acá lo que falta detallar es nada más la legislación, si es que hay alguna legislación para ello. Por ejemplo, el caso de generación de residuos sólidos, hay una normativa, el decreto legislativo 1278 que nos regula, es la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí sí hay. Consumo de agua también. Productos químicos me parece que no. Entonces, luego que ya hemos hecho esa identificación, ¿qué es lo que va a seguir? La siguiente parte, ¿no? Las medidas de control existentes que tienen la misma orden jerárquico que el IPRC, que viene a ser la eliminación, sustitución, control de ingeniería y controles administrativos. Y luego hacer el cálculo del valor del. Yo le puse nivel, perdón. Del valor del aspecto ambiental, para saber si es un impacto ambiental significativo o no significativo. ¿Ok? Entonces, primero ponemos los controles existentes, ¿no? En potencial derrame de productos químicos, ¿qué tenemos? Tenemos capacitación en manejo de
Productos químicos, uso de interpretación correcta de las hojas de seguridad y rombo NFPA y el sistema global armonizado. Tenemos la capacitación en el plan de contingencias, tenemos capacitación, identificación de aspectos, impactos ambientales y protección y conservación de los recursos naturales. Y luego ponderamos, ¿no? Vamos a ponderar por la probabilidad, la presión de las partes interesadas, la magnitud y la severidad. Todo esto nos va a dar un puntaje total. ¿Ok? Entonces, ¿cómo veo yo el puntaje? ¿Cómo voy a saber qué ponerle? La escala es del 1 al 3 y esto lo vamos a obtener tanto en el procedimiento como en la misma matriz, en el formato de la matriz. Nos vamos a evaluación del impacto, vamos a tener los valores para los impactos ambientales adversos, también para los impactos ambientales beneficiosos. Como les había dicho, la escala para los impactos ambientales adversos es del 1 al 3. Los impactos ambientales beneficiosos tenemos que es 0, -1 y -2. Y acá nos va a indicar la leyenda que corresponde cada nivel, ¿no? Por ejemplo, la probabilidad de ocurrencia del impacto ambiental, uno se dice que es bajo cuando, de acuerdo a la ocurrencia, es muy poco frecuente. Dos, el impacto es medio cuando la probabilidad de la ocurrencia del impacto ambiental es moderada. O el impacto ambiental tiene una duración interrumpida moderadamente frecuente, que va a ser alto cuando el impacto ambiental es inevitable y se presenta siempre. Lo mismo con las partes interesadas, ¿no? Decimos que es bajo cuando la comunidad o la parte interesada no se ve afectada por el aspecto, porque es mínimo o es poco frecuente. O cuando se cumplen los requisitos legales, ¿no? Porque habíamos dicho que una parte interesada también son las entes fiscalizadoras, que puede ser OEFA, puede ser la municipalidad, puede ser el MINAM, puede ser el ANA, puede ser cualquier otra entidad fiscalizadora ambiental. Decimos que es medio cuando su impacto es percibido aleatoriamente como grave por vecinos aislados o no es frecuente, o se encuentra en proceso de acciones para cumplir con los requisitos legales, ¿no? Por eso habíamos dicho también que es importante identificar al momento que hacemos los aspectos ambientales si ese aspecto tiene alguna legislación que cumplir, ¿no? Como el caso de los residuos sólidos. El decreto legislativo 1278 y su reglamento nos dice cuáles son las obligaciones que nosotros como empresa debemos cumplir, que es alto cuando es percibido por las partes interesadas como grave y frecuente o cuando hay incumplimiento legal. Y así con los demás valores, ¿no? Con la magnitud y con la severidad. Vamos a tener una escala del 1 al 3 y con la leyenda nos podemos ayudar para saber qué valor colocar. Entonces hemos puesto que la probabilidad de la afectación del potencial derrame es de 2, la presión de las partes interesadas también es de 2 medio, la magnitud también es 2 y la severidad es 2. Con eso nos sale el puntaje que es de 16. Recalcar que esto no es una suma simple, es una fórmula, por eso es que no sale 8 sino que sale 16 porque hay una multiplicación de por medio. Entonces vamos a poner acá nuestro ejemplo, ¿no? Para que vean cómo se actualiza el nuevo formato. Ya hemos puesto las medidas de control. Vamos ahora a ver cuál es el valor del aspecto, ¿no? Hemos puesto que la probabilidad es media, 2, la presión de las partes interesadas también es 2, la magnitud es 2 y la severidad es 2. Como ven, salió 16. ¿Cómo se calcula el nivel? Pues se calcula multiplicando la probabilidad por la sumatoria de la presión de las partes interesadas más la severidad por la magnitud. Con esta fórmula es que nosotros calculamos el puntaje y con eso nos va a salir el nivel, ¿no? En este caso el nivel ha salido bajo, es clasificado como un impacto, como un aspecto ambiental no significativo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, fuera 3 acá? Vemos que el impacto ambiental ha subido de nivel a moderado, ¿no? Y que ya se ha vuelto un impacto, un aspecto ambiental significativo. Si nos ocurre esto, ¿qué es lo que va a pasar? Porque yo tengo que comunicar a las partes interesadas pertinentes de la organización que hay un impacto ambiental significativo. Lo mismo va a pasar con la generación de residuos sólidos, ¿no? Ponemos los controles existentes, las capacitaciones que tenemos, la disposición final de residuos según las indicaciones del cliente. Igual volvemos a poner, ¿no? Tenemos que la probabilidad es de 3, la presión de las partes interesadas de 2, la magnitud es de 1,
La severidad también es de 1 y nos da un valor de 12, ¿no? Que es un nivel bajo y que es un aspecto ambiental no significativo. Ahora, en este caso nos ha salido bajo, o sea, no necesitamos controles adicionales. Los controles adicionales solo son de manera obligatoria cuando se identifica un aspecto ambiental significativo, para los que no son de manera libre, ¿no? Y se consideran como una oportunidad de mejora. ¿Quiere decir esto que yo tengo ahorita un nivel bajo? Bueno, yo creo que puedo poner un control más para que esto siga bajando. Entonces, ¿le puedo poner? Sí, como oportunidad de mejora. De todas maneras, todo control adicional, sea porque hay un impacto ambiental significativo o porque he tomado la oportunidad de mejora, todo control adicional se debe registrar y dar seguimiento a través del formato de plan de gestión de control operacional, ¿no? Ahorita también les voy a mostrar, pero antes de pasar esto, sí recalcar algo. Nosotros cuando identificamos, acá identificamos, por ejemplo, el aspecto que es normal, que es directo, que es actual porque ocurre todos los días y que es adverso, ¿no? Con esta identificación y ya cuando tenga el nivel de significancia va a pasar algo. Que si ya me salió que es significativo, acá el mismo matriz me va a indicar si es necesario implementar algo, ¿no? Medidas de control por implementar, necesario, sí, me dicen. Respuesta de emergencia, no. Ahorita vamos a ver por qué sí y por qué no. En este caso, como hablamos de un aspecto ambiental que se da en condiciones normales, porque es algo de la actividad de todos los días, y me ha salido un aspecto ambiental significativo, tengo que poner controles a implementar. Entonces, sacar fuera, ¿no? El aspecto tengo que poner qué medidas voy a hacer, si voy a poder eliminar ese aspecto, si voy a sustituir, no sé, cambiando la materia prima, si voy a poner controles de ingeniería, quizá un sensor que me indique si estoy excediendo algún parámetro ambiental, o un control administrativo como, no sé, una capacitación más específica, una inducción más larga, o que incluya el tema del aspecto ambiental que estoy contaminando, etcétera, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando nosotros tengamos aspectos que no son de carácter normal, sino que son carácter de emergencia? Por ejemplo, lo que habíamos visto en el primer ejemplo, que era un potencial derrame. Es una situación de emergencia, no es algo que ocurra todos los días de manera normal o que esté procedimentado, ¿no? Es una contingencia que me puede pasar. Entonces, en este caso, como hablamos de una contingencia, hablamos de una situación de emergencia, y el nivel me ha salido significativo, mi aspecto, vemos que no necesito medidas de control a implementar, porque como les digo, ¿no? No es algo que yo haga todos los días, no es algo que yo tenga procedimentado, que todos los días voy a derramar el producto químico, o yo tengo en mi procedimiento que todos los viernes voy a dejar caer el producto químico. No, o sea, es una situación de emergencia, de una contingencia que me ha pasado durante la operatividad. Entonces, por eso es que en este caso, lo que se necesita es una respuesta a emergencia. Y acá me dice, ¿es necesaria una respuesta a emergencia? Sí, porque no están siendo los controles implementados suficientes. Entonces, acá, ¿qué es lo que puedo poner, no? Me dice documentos, implementos o equipos. ¿Documento cuál puede ser? Pues mi plan de contingencia. De repente he visto que mi aspecto ambiental significativo no está dentro del plan de contingencia. Ok, entonces, y me está saliendo significativo por eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesito? Ok, actualizar mi plan de contingencia eh, para atender derrames, ¿no? De productos químicos. Un ejemplo. O implementos. Quizá tengo mi plan, pero no tengo mi kit antiderrame, ¿no? Implementos o equipos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ponerle ya no sería esto, sino sería gestionar un kit antiderrame. O de repente voy a poner un equipo que tenga un sensor que me indique si estoy excediendo los niveles de concentración permitidos. También puede ser un ejemplo. Entonces, con esto es que vemos hacia dónde es lo que tenemos que implementar, sea para la respuesta de emergencia, sea para medidas de control, y agreguemos algo, tenemos que agregar en el formato de control operacional, ¿no? Entonces, ahora les voy a mostrar un ejemplo
del formato de control operacional, por ejemplo, acá en mi banco, ¿no? En nuestra sede de Pueblo Libre. El año pasado que hicimos la actualización de la matriz, vimos puntualmente la descarga de fluentes, ¿no? Vamos a mostrar este ejemplo. Teníamos, ¿qué es lo que se registra? ¿No? Plan de gestión operacional. Se registra el ID, el número, se registra el código de la matriz, el tipo de la matriz, qué cliente o qué sede es. En este caso sería Pueblo Libre. No sé qué está ahí. Sede Pueblo Libre. Lo que me permite el list. Ya, ahora sí, Pueblo Libre. ¿Qué más vamos a poner? Vamos a poner la descripción del aspecto ambiental que he identificado, en este caso la descarga de residuos sólidos. Vamos a poner las medidas de control existentes, las que ya tengo implementadas, y voy a poner qué medidas de control adicionales estoy poniendo yo. En este caso, una de las medidas de control adicional que se implementó fue un monitoreo de los valores máximos admisibles al desagüe, ¿no? Respecto al anexo uno y el anexo 2 del Decreto Supremo 009, perdón, 0010 de 2009. Y otra que fue la disposición final de galoneras por empresas autorizadas del MINA para los remanentes de los pesticidas, ¿no? Entonces se ponen también los responsables, se pone el plazo, se pone el grado de cumplimiento, si es que está en proceso, si es que está pendiente o si es que ya ha sido ejecutado. Se pone el plazo para la verificación de ese cumplimiento y luego se ponen los comentarios de la verificación, ¿no? Por ejemplo, en este caso se puso, no se tenía planificado hacerlo en el año pasado, no se logró hacer el año pasado por un tema presupuestal, se hizo el mes pasado de junio, en donde se vio, ¿no? Se realizó el 27 de junio, dando como resultado que los parámetros del anexo uno cumplen con los valores máximos admisibles. Se estimó evaluar el anexo 2 debido a que no tenemos metales que apliquen para la medición de este anexo, ¿no? O sea, claro, el anexo 2 me dice que tengo que medir mercurio, arsénico, plomo, etcétera. Pero dentro de mis actividades yo no uso ninguno de esos componentes, entonces no tiene sentido que yo los mida. No me aplican eso, ese anexo. Entonces solamente medimos el anexo uno, ¿no? Y luego se pone también para el otro, ¿no? Teníamos el tema del programa anual, que se iba a hacer a partir del 31 de diciembre y que se dispuso los residuos en el mes de noviembre, ¿no? Vimos que ya se cumplió. Entonces, eso es lo que se tiene que poner. Todos los controles adicionales se ponen en este formato, en donde voy a registrar qué matriz es, qué control existe, qué control adicional, quién es el responsable, quién es el plazo, quién es el grado de cumplimiento, la verificación y cómo se ha verificado, ¿no? Entonces, ahora, un punto más que nos dice la norma. Acá hay otro ejemplo, ¿no? Con el tema de residuos peligrosos para saneamiento. Otro ejemplo, los controles existentes, luego los controles que estoy implementando, ¿no? Incluir la capacitación, desactivación de fosfuro y manejo de residuos, quién es el responsable, el plazo, si el grado de cumplimiento, si fue ejecutado, plazo de la verificación. Dice, no se ha realizado la capacitación de desactivación, indica que está en desarrollo y se ha realizado para el 12 del 6, ¿no? Falta el seguimiento para poder cerrar la matriz. Ahora, ¿qué es lo que me dice la norma 14001? Que todos los controles que yo ponga, tengo que medir su eficacia. Entonces, ¿cómo medimos la eficacia? Según nuestro procedimiento, y eso también ha sido la última actualización del procedimiento, junto con el formato de la matriz, es que para evaluar la eficacia de los controles operacionales implementados, se hará posterior a los 6 meses de cada acción cerrada o cuando corresponde la actualización de la matriz, producto de la revisión anual. Para medir la eficacia se valoran los valores de significancia del aspecto ambiental al cual se le implementaron los controles. Si el puntaje se redujo, se considera que las acciones fueron eficaces. En caso no se haya logrado disminuir el nivel de significancia, se deberá realizar un nuevo análisis para establecer los controles adicionales. Nota, para los aspectos ambientales identificados en los eventos pasados, se podrá decir que las acciones fueron eficaces cuando no hubo repetición del evento por un periodo de 6 meses. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo hago mi matriz, teníamos acá ya los controles implementados, los controles existentes, y teníamos lo que íbamos a agregar, ¿no? En este caso,
Pasaron, ya, eso lo puse que iba a implementarlo en noviembre del 2024. Luego de 6 meses, ya estamos mayo. Entonces, en mayo yo ya tengo que hacer mi actualización de la matriz para ver si eso ha sido eficaz o no. O también cuando corresponda a la revisión anual, que la matriz de aspectos ambientales se revisa de manera anual. Entonces, yo voy a actualizar mi matriz. Este control que lo tengo para implementar, pues ya no va a ser para implementar, sino va a ser uno de los controles más implementados. Si es que se hizo, ¿no? Quizá no se hizo y eso también va a ver por qué no fue eficaz, porque no se implementó la acción, ¿no? Pongamos que sí se hizo la acción. Ya, lo ponemos con los demás ejemplos que tengo. Con las demás medidas de acción que tengo, agrego el que ya implementé y voy a volver a evaluar el nivel de significancia, ¿no? Veo que la probabilidad sigue siendo 2, que la presión de las partes interesadas 2, no sé, la magnitud quizá bajó a 1. Y ya vemos que el valor de significancia bajó a 18. Ahora se encuentra en un nivel bajo, que es clasificado como un no significativo. Entonces, como acá he podido ver que hay una reducción del valor de significancia, puedo decir que efectivamente el control que yo he implementado es ha sido eficaz. Pero ahora, si no hubiera reducido en nada, pongamos que es 2, sigue siendo moderado, pues no ha sido eficaz para yo poder reducir ese riesgo, ese posible impacto ambiental, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer un análisis, ¿no? ¿Por qué no ha funcionado? Porque no ha sido la medida efectiva, porque antes de eso he debido hacer algo más, y pues ya pondría otra vez mis acciones que voy a hacer, a implementar para el próximo año, y otra vez, ¿no? Lo registro, quizá tenía el kit, pero no les había capacitado a los operarios en cómo usar, ¿no? Entonces me faltó capacitarlos, podría ser. O un plan de entrenamiento, quizá, ¿no? Plan de entrenamiento para derrames. Voy a hacer un plan de entrenamiento cada 3 meses para que ellos sepan cómo hacer el derrame. Entonces ya en mi control operacional nuevamente voy a poner los controles que ya tengo, ¿no? Acá agregamos ya el implementado existente que es el kit antiderrame. Mi nuevo control adicional va a ser el plan de entrenamiento. Voy a poner quién es el responsable, voy a ponerme un plazo, luego voy a verificar si se cumplió o no se cumplió, voy a poner plazo para verificar eso y completo, ¿no? Y así nuevamente, en mi próxima actualización voy a ver si ese control ha sido eficaz o no ha sido eficaz. Para los eventos que han sucedido en el pasado, como les había comentado el caso del ejemplo del derrame de hidrolina, una vez que yo he implementado los controles a implementar, veo, ¿no? Si una vez después de esa implementación no vuelve a ocurrir ese incidente ambiental en un periodo de 6 meses, como mínimo, ya puedo decir que ese control ha sido eficaz. ¿Ok? Y nada, eso es todo, ¿no? Comentarles igual que el procedimiento completo lo pueden encontrar ya sea en el archivo de Soma, en el compartido, o lo pueden encontrar también en el orquesta. En ese procedimiento pues van a encontrar mayor detalle de cómo es la metodología, están todos los pasos, están las definiciones, ¿no? El mapeo de procesos que le comentaba, cómo se coloca, cómo se va llenando la matriz paso a paso. Y nada, igual siempre si tienen alguna mayor duda pueden consultarla a la jefatura o también al área SIC y le vamos a poder prestar el apoyo, ¿no? Eso sería todo, nada más pasamos el examen ahora sí.